Bienvenidos a nuestro podcast. En esta oportunidad, Ángela Garzón, directora de Derecho Corporativo de Estudio Legal Hernández, nos habla sobre protección al consumidor durante el COVID-19. Esperamos sea de su interés. Debido al aislamiento y a la necesidad de las personas de continuar requiriendo los productos de la canasta familiar, adquirir medicamentos, dispositivos médicos, ropa o accesorios, así como otros productos, los consumidores han visto en la obligación de recurrir a todas las plataformas digitales para poder seguir adquiriendo estos productos. Esto ha hecho que los consumidores hayan tenido que lidiar con cambios abruptos en los precios, así como la inseguridad del manejo de sus datos y esa incertidumbre sobre el cumplimiento de la entrega de los productos. Esto ha llevado a que el Gobierno Nacional y la Superintendencia de Industria y Comercio hayan tenido que intervenir de forma activa durante todo este tiempo para velar por la protección de los consumidores. Entonces, así que el Gobierno, mediante la expedición del decreto 507 del 2020, que fue expedido el 1 de abril, buscó adoptar medidas para favorecer el acceso a los consumidores que son más vulnerables, previniendo que se den precios excesivamente elevados para los productos de primera necesidad. Entonces, lo que pretendió fue establecer en cabeza de varios ministerios que ellos puedan determinar qué productos forman parte de esos bienes de primera necesidad para que luego el DANE se encargue de la supervisión y seguimientos a los precios dados a esos productos. Una vez el DANE hace este estudio, le suministra la información a la Superintendencia de Industria y Comercio para que ella realice la función de inspección, vigilancia y control y pueda determinar si ha habido alguna conducta que es contraria a la protección al consumidor para que sea sancionada. Esto sin impedir que los ministerios puedan de forma directa regular una política de precios sobre los productos de primera necesidad. Por otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la circular externa número 004 del 31 de marzo de 2020, donde exhortó a las alcaldías distritales y municipales que cuenten con función de inspección, vigilancia y control en todos los asuntos relacionados con protección al consumidor para realizar dichas actividades sobre los productores y proveedores y así evitar conductas como son las ventas atadas, como es la publicidad, la información engañosa y el acaparamiento, entre otras. Logrando que tanto las alcaldías como la Superintendencia de Industria y Comercio puedan trabajar de la mano para hacer seguimiento a este tipo de conductas y que efectivamente no haya una vulneración a los derechos de los consumidores. Esta circular también terminó reiterando la obligación que ya se ha establecido mediante la Ley 1480-2011 de que los proveedores tienen la obligación de brindar información veraz, precisa, suficiente y clara a los consumidores. Esto es que tiene que estar expresamente descrito en sus plataformas virtuales todas las características del producto para que no vaya a haber ninguna equivocación. Bueno, realmente un tema también bastante relevante es que ha hecho la Superintendencia respecto a los productos que prometen curar el COVID. Este es un tema muy delicado, ya que hay mucha gente inescrupulosa que por vender terminan haciendo afirmaciones de que su producto previene el contagio del COVID o por el uso del mismo definitivamente se puede curar el COVID. A esto la Superintendencia ha sido muy enfática en establecer que el Ministerio de Salud les pidió un documento mediante el cual explicaba que hasta la fecha no existen productos o medicamentos capaces de evitar el contagio del COVID o curar el mismo. Por lo tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio se ha visto en la obligación de ordenar a las plataformas y a las redes sociales que retiren de las publicaciones de sus usuarios los productos que utilicen palabras como COVID-19, coronavirus, COVID, pandemia, palabras de ese estilo o similares para evitar que la gente abuse de la situación para poder vender más. Adicionalmente, es importante resaltar que
Al darse todo este tipo de compras por medios virtuales, es decir, por medios no tradicionales, los consumidores cuentan con derechos sobre los productos que han adquirido, como es el derecho de retracto. Este derecho es muy importante, ya que por este los consumidores pueden retractarse de su compra hasta 5 días después de realizarse la misma. Sin embargo, este derecho solo aplica para productos que por su naturaleza pues no deban consumirse o servicios que no hayan comenzado a ejecutarse, así como todos los demás que menciona la Ley 1480 de 2011 en su artículo 47. Por otra parte, en la misma ley, en el artículo 50, en el literal H, se indica que el proveedor de servicios de e-commerce cuenta con un plazo de entrega que no puede superar los 30 días calendario. Si se excede de este plazo, el usuario tiene el derecho a rescindir el contrato y a exigir la devolución de las sumas pagadas. Si se llegase a terminar por esta causal, el proveedor no podrá descontar ningún valor ni comisiones a los valores pagados por los usuarios. Adicional, este mismo artículo 50 se encarga de velar por la protección de los datos personales e información de los consumidores, ya sea datos financieros como tal de la compra y datos personales proporcionados por los usuarios al momento de realizar la adquisición del bien o servicio. Otro aspecto importante es que debido a la necesidad de ayudar y fomentar la economía, el gobierno decidió aplicar 3 días en los cuales no iba a tener efecto el IVA para ciertos productos. Y estas ventas se podrían hacer tanto en forma presencial como virtual según el producto. Esto lo regula el decreto 682 de 2020. Y en concordancia con esto, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución 31470 de 2020, en la cual se encarga de regular el actuar de los proveedores de bienes y servicios que participan en las jornadas de exención de IVA, donde resalta que estos deben entregar los bienes dentro de las 2 semanas siguientes a la emisión de la factura, tanto para las compras presenciales que no se puedan ejecutar en ese instante, como para las compras por ventas a distancia y comercio electrónico. Esto quiere decir que le da un tiempo menor al plazo que otorga la Ley de Protección al Consumidor, pero garantiza los derechos del consumidor. Frente a todas estas situaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió crear una aplicación y puso a disposición diversos canales y plataformas virtuales para que los consumidores puedan recurrir a ellas y denunciar todas las irregularidades y quejas que tengan al respecto, así como interponer las demandas que requieran. Finalmente, es importante mencionar que uno de los sectores que ha sido más afectado por la cuarentena es el sector aeronáutico y por lo tanto, ¿qué pasa con todos estos tiquetes aéreos que las personas ya habían adquirido y que debido a la pandemia pues no fue posible viajar, los vuelos fueron cancelados? Entonces, el gobierno con el decreto 482 de 2020, en su artículo 17, buscó regular el derecho de retracto, desistimiento y reembolso para los consumidores afectados pues, por la emergencia sanitaria que habían adquirido tiquetes aéreos. Y recalca o pone en cabeza de las aerolíneas la obligación de realizar los reembolsos, pero les establece un periodo que puede ser durante el periodo de la emergencia, pues hasta que dure la emergencia sanitaria y hasta por un año más. Es importante mencionar que que la vigilancia de este sector recae en el Ministerio de Transporte y que los consumidores le deben remitir las quejas relacionadas con este servicio directamente al Ministerio de Transporte. Entonces, el gobierno ha intentado ser garante, pero pues también sin afectar
realmente a las aerolíneas y la difícil situación económica por la que están pasando. Todo esto nos lleva a concluir que a pesar de las situaciones y las diferentes contingencias que se han evidenciado, el gobierno y las instituciones gubernamentales realmente han intentado velar por la protección al consumidor para evitar que los proveedores terminen abusando de su posición y, y terminen engañando al consumidor con productos que, uno, no cumplen la finalidad que prometen, o dos, que al ser necesario les aumentan el precio de forma descomunal.